Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cómo nos estén escuchando. Este es un nuevo podcast llamado Pata de Lonche. Pata de Lonche para quien nos escuche fuera de los límites de donde somos, Ciudad Juárez. Se refiere a aquella persona que le pega algún balón y el balón sale para cualquier parte menos para donde lo dirigía la persona supuestamente, ¿no? Es como pegarle de puyazo casi casi, ¿no? Me presento yo primero. Mi nombre es Jorge Torres y presento a mi compañero. eh, Mi nombre es Rubén Ruiz. y pues vamos a hablarles de prácticamente historias en particular de todos los deportes. Vamos a iniciar hoy con un tema de fútbol, pero vamos a estar repasando todos los deportes, ahora que se están haciendo populares con muchos documentales y muchas cosas que están surgiendo a raíz de la pandemia. Y vamos a empezar con la historia de un jugador pues con mucha clase y mucho talento. Eh, es nada más y nada menos que Zinedine Zidane, un hombre que actualmente es muy conocido y es una figura del fútbol, dentro de la cancha como fuera de ella. Y sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con esto que se llama el cabezazo de Zidane, que vamos a hablar precisamente de ese incidente que lo puso en el ojo del huracán y lo puso en la polémica hace ya 14 años, en la final de un mundial. Y pues, sin más por apuntar, vamos a iniciar con esto. Zinedine Yazid Zidane nació en Marsella, Francia, el 23 de junio de 1972. Hijo de padres argelinos, Smail y Malika, y tiene 4 hermanos. Su papá era empleado en una tienda departamental en Francia, donde por las mañanas se encargaba de la sección de ferretería y por las noches era velador. O sea, en pocas palabras, le encantaba el fierro. Sí, le encantaba el fierro. Y trabajarlo de noche. Le encantaba el fierro y trabajar de noche. Imagínate esa combinación. Pues, alguien diría que los hijos, o más bien los hermanos de Zidane, pues, igual y nacieron producto de noches apasionadas con el fierro, ¿no? A lo mejor y era una persona muy feliz. Probablemente, pues es que imagínate trabajando de noche y trabajando en el fierro, pues, ¿quién no sería feliz, no? Y más que su mamá se dedicaba estrictamente al hogar. O sea, el papá es el que se la mantenía de fiesta. Sí, o sea, él era el macho proveedor y la mamá pues básicamente estaba como adorno en la casa, ¿no? Una cosa curiosa que me tocó a la hora de hacer esta investigación es que, y lo vamos a mencionar más adelante, es el hecho de que Marsella, y yo no sabía, y hasta la fecha, es una de las ciudades con mayor índice de delincuencia y mayor índice de desempleo en Francia. A pesar de que, bueno, vaya, Francia, el común denominador pues no es pensar en delincuencia, ¿no? Es un país de primer mundo y sin embargo Marsella es una de las ciudades de Europa incluso con mayor índice de delincuencia. ¿Y a qué me refiero con delincuencia? A lo mejor no es tanto la delincuencia que estamos acostumbrados en México, que es el crimen organizado, pero sí robos, sí asaltos, todo ese tipo de cosas que a final de cuentas pues mellan la seguridad pública de una ciudad tan importante como lo es Marsella, ¿no? Sí, y además en Francia en general por la cantidad de personas que hay, todo eso. Hubo un tiempo en el que abundaban los perros, sobre todo en París, Okay. pero en general en Francia. Y se cuenta, no me consta porque no he tenido el gusto de ir, pero que como había muchos perros, casi no había gatos. Y eso hacía que también hubiera mucha población en ratas, había muchas infecciones y también eso era un problema aunado a lo de la delincuencia que ya comentas. Okay, fíjate, eso no lo había yo visto en la información que he buscado. Pero a pesar de todo esto, la familia de Sisu tuvo una vida relativamente cómoda y tranquila, ¿no? Él, por las cosas que estuve leyendo, se dedicó a los deportes desde muy pequeño, y también tenía una vida tranquila, tenía una vida en la que no se metían muchos problemas. Y en una ciudad donde hubo tanta delincuencia, obviamente hay muchas pandillas y muchas cosas en las negativas en las que se puede ver inmiscuido un muchachito, un niño de
de la edad de Zidane, en el tiempo en el que Zidane estaba creciendo en esa ciudad, y sin embargo tuvo una vida bastante tranquila, alejado de las pandillas, de la delincuencia, una vida pues fifí, ¿no? Casi. Alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Exactamente, ¿no? De José Alfredo. Correctamente, como dice nuestro querido José Alfredo. Y bueno, pues de hecho, como ya comentas, también de que le gustaban mucho los deportes y andar jugando desde niño. Él anduvo mucho tiempo en bicicleta, pero se me hizo curioso que también jugaba badminton y judo, practicaba judo. A lo mejor y era una persona buena para los chingazos, quién sabe. Sí, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero yo creo que esto te da el parteaguas de por qué hizo las cosas que hizo dentro de la cancha, a pesar de que es un hombre con mucha clase y con un talento inigualable para tocar el balón. También era un hombre de carácter bastante fuerte dentro de la cancha, ¿no? Sí. Es un líder nato y se ha notado, tanto como jugador como ahora entrenador, se ha notado que es un líder nato, pero eso no lo exenta de perder la cabeza en algunas ocasiones. Yo creo como todos, ¿no? O sea, todos tenemos esos momentos en los que nos perdemos, se nos van las cabras al monte y vale madre. Sí, efectivamente todo se nos bota la pinche canica de repente, ¿no? Sí, además de que jugaba mucho y practicaba algunos deportes, también un apasionado del cine. Okay. Hubo una época en la que veía 3 o 4 películas a la semana en el cine y eso fue forjándolo como un cineasta. Ok, fíjate, qué padre que a pesar de ser un hombre que fue muy apasionado de los deportes desde pequeño, también se fue por la parte del arte, la parte del cine, que en Francia es muy común. En Francia es muy común que a los niños desde pequeños se les inculque de la misma manera la parte educativa o cultural como la parte deportiva y la parte de las artes, ¿no? Es común que en Francia se dé eso. Y es importante que se haga para los niños de cualquier país, de cualquier rincón del mundo, que se les inculque el valor que tiene el arte, ¿no? Uh-huh. Cambiando un poquito de tema, en su infancia también, el inmiscuido en el mundo de los deportes, siempre fue muy, muy fan de Enzo Francescoli, uh-huh, que era apodado el Príncipe, que nosotros pudiéramos pensar que era italiano por donde jugó, francés por donde jugaba, por donde se desenvolvía, pero el vato era uruguayo. Ok. Un talentazo, una elegancia jugando. Dicen que, bueno, yo también de la investigación que estoy haciendo y de todos estos datos, Francescoli no es tan viejo, fíjate, uno podría pensar que si es el ídolo de Zidane, sería un jugador de ahí de por ahí de los 70s, pero el hombre nació en 1960 y era figura en los 80s. Y Zidane, ahorita lo vamos a ver más adelante, debutó a final de la década de los 80s, pero él fue figura de equipos como el Montevideo Wanderers de su natal Uruguay, de River Plate de Argentina y pues del equipo de los amores de Zidane, que es el Olympique de Marsella. Así es. Zidane a los 14 años se mudó, fíjate, a Cannes, hablando de cine, que ahí radicó un tiempo en la casa de un directivo del equipo de esa ciudad, que lo acogió y lo trató como un hijo. Acogió, sí, con A, porque sí, luego... porque tenemos unos pedos y aparte tenía 14 años, o sea. Sí, bueno, ya cada quien sus mañas, ¿no? Pero supongo yo que sí, lo trató bien. Sí, bueno, sí. Ya no le muevas, güey. Ok. Y bueno, pues a los 17 años, como dice la canción de los Ángeles Azules, luego de estar en fuerzas básicas del Cannes por 3 años aproximadamente, debutó un 20 de mayo de 1989 en la Ligue 1 de precisamente de Francia, contra el Nantes. 1989. Ni tú ni yo figurábamos en exactamente, el mundo. Nosotros no éramos ni plan. Es más, nunca, bueno, yo creo que nunca fui planeado, pero de todas maneras no era ni siquiera un pensamiento así vago, ¿no? Que yo existiera. Sí, no, realmente lo tengo que aceptar. Ya vamos a tornarnos en terapia en este episodio. Sí, ya, y aquí vamos a acabar peor que con el psicólogo. Vamos a acabar en crisis. Ya, regresa.
Ay, perdón. En 1992, luego de 3 años con el Cannes, pasó al Girondins de Bordeaux, que ahí fue donde empezó a despegar, ¿no? Empezó a Sí. despuntar y a notarse como la estrella que fue. Estuvo ahí 4 temporadas y ahí alcanzó la final de la Copa de la UEFA, lo que ahora conocemos como la Europa League, en un partido ante el Bayern Múnich, que de hecho en aquel entonces se jugaba ida y vuelta ese partido, y ahí hubo un marcador global de 5-1 en favor del Bayern de Múnich. Aplastaron al Girondins de Bordeaux, pero Zidane se dio a conocer en todo ese torneo porque eliminaron equipos como el Milan. El Girondins de Bordeaux eliminó al Milan en esa Copa de la UEFA. Mira, y curioso porque es un equipo que yo creo a la fecha en la que estamos grabando esto, no es un equipo tan reconocido o tan conocido. Sí. Y llegar a medirse con el Bayern Múnich, que bueno, es históricamente potencia, que es uno de los más grandes de Europa, ¿no? Sí, que siempre arrasa en Alemania y todo eso, es bastante admirable. Sí, es un equipo modesto, el Girondins de Bordeaux hasta la fecha, y me imagino que en aquel entonces todavía lo era más, y llegar a esas instancias pues no fue poca cosa en su historia, me imagino. Y después de este torneo en el 96, le sirvió como plataforma, esto le sirvió como plataforma para llegar a la Juventus de Turín, escuadra donde hizo una muy buena parte de su carrera, donde ya se dio a conocer a nivel internacional y global. Y con ella con la bella señora disputó 151 partidos, anotando 24 goles. Fíjate que eso fue lo que noté en la información que fui recolectando, que Zidane no es un hombre de muchos goles. No. Es un 10 nato, es decir, un hombre que no está tan abocado a meter el gol, sino a crear las jugadas, y es un 10 nato. Incluso me atrevo a decir que es de los últimos 10, número 10 como tal en Europa que han existido, ¿no? Sí, europeo probablemente Sí. sí, porque no olvidemos a nuestro gran Cuauhtémoc Blanco. Ah, no, sí. Bueno, tú como buen americanista tenías que sacarlo a colación innecesariamente, ¿verdad? Sí. Pero sí. Las comparaciones son completamente odiosas, pero sí, el Zidane es el de los pocos y de los últimos 10 natos, digamos, de Europa. Y esa es la constante en él. Jugó muchísimos partidos, tanto en Bordeaux como en la Juventus, pero no era un hombre de tantos goles, sino más bien de crear jugadas. Y ahí a quien sí abastecía de muchos balones para meter goles era Alessandro Del Piero. De hecho, yo creo que es una dupla perfecta por la Sí. forma y los estilos de juego de ambos. Correcto. La elegancia total de ambos, porque no podemos decir que Del Piero no fuera elegante, también era un crack con el balón. La manera en que jugaba, que hacía jugar, y ya sumado al talento de Zidane, hizo que crecieran tanto y que llegaran a donde llegaron con la Juventus. Exactamente. En la temporada 96-97, con Zidane prácticamente recién llegado, ganaron el Scudetto, la Liga de Italia, y también ganaron una International Cup en ese mismo año, 1997. Fue nombrado jugador del año de la Serie A, pero jugador extranjero, no jugador local. Okay. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, ya que la Juventus perdió la final de la Champions League de ese mismo año ante el Borussia Dortmund. Que es la última vez que el Dortmund ha ganado, de hecho, una Champions, y mismo año en el que ganó el Azul aquí en México. Ah, sí, es cierto. Fíjate, ya la maldición ahí empezaron maldiciones aquí en México, y también cayó una maldición sobre la Juventus al perder de hecho, esa Champions. No tiene que ver con Zidane, pero me acuerdo que cuando jugó el Bayern Múnich contra el Borussia Dortmund en el 2013 fue cuando fue la final del Cruz Azul con el América, esa del cabezazo. Ok, otra vez tus comentarios innecesarios. Gracias. No estoy hablando de eso. O sea, lo que se decía para ambos equipos es que ojalá los dos pudieran romper sus maldiciones ahí en ese fin de semana. No, muy bien, ya lo aterrizaste mejor. Sí, pero pues ahí vas tú. Sí. Es que me gusta chingar, ya sabes. Al siguiente año los bianconeri, como también se le conoce a la Juventus, ganaron otra vez el Scudetto y volvieron a perder una final de Champions, ahora
contra el Real Madrid. Después de eso vino el Mundial y Zidane ganó el Balón de Oro por su brillante actuación precisamente en la Copa del Mundo, donde llevó a su selección a ganar el trofeo ante Brasil. Esa final creo yo que es la primera de la que tengo recuerdo, de un mundial estoy hablando, es la primera de la que tengo recuerdo vivo, ¿no? Pero sí recuerdo que Brasil venía de ganar el mundial anterior en el 94, y venía como favorita, a pesar de que Francia tenía la localía, ¿no? Era Francia 98, pero Zidane junto con Didier Deschamps, junto con se me van nombres, pero era un equipo, es una generación dorada de Francia, creo. La única generación que se le igualó fue la que acaba de ganar el mundial en 2018, pero era una generación dorada de Francia, que fue comandada precisamente por Didier Deschamps y el mismo Zidane. Así es. De hecho, estaba viendo un documental sobre ese campeonato. Están hablando específicamente del día de la final, que fue para ellos el día perfecto, el día soñado, el 12 de julio de 1998. Si gustan buscarlo en Netflix, el día perfecto, así se llama. Y en él está muy, muy chido porque entrevistan no solo a jugadores o celebridades, también aficionados. En los que hay señoras ahí con sus hijos y entrevistan a personas, pues no de la calle, sino, o sea, personas normales, comunes y corrientes como nosotros. ¿No? Sí. Entonces, hay señoras que dicen que estaban embarazadas para ese entonces y a sus hijos se les ocurrió adelantarse y nacer específicamente ese día. Fíjate, pues de la emoción a lo mejor votó el niño, ¿no? Sí, hay otro vato que dice que una familiar suya estaba enferma, pero a eso a él no le importó porque consiguió muy buenos asientos dentro del estadio para la final. Ok. Pero él estaba chavo, entonces su papá se enojó con él y lo hizo ir forzosamente a visitar a ese familiar y no pudo ir a la final. Ay, caray. Y para ese partido, una entrevista previa que le hacen a Zidane justamente, hay como que una secuencia que dice: todo el mundo dice que es imposible, pero nosotros tenemos que intentarlo y podemos lograrlo. Ok. Fíjate, que a la postre lo lograron. Sí, fíjate, y eso precisamente viene a colación al tema que yo estaba mencionando. Brasil, bueno, a fechas recientes no tanto, pero en aquel entonces Brasil era candidato natural a llevarse mundiales. Y todo el mundo, yo recuerdo, así vagamente, porque era yo muy pequeño, que todo el mundo daba por vencedor a Brasil. Y tenía una generación dorada, tenía a Rivaldo, tenía a Ronaldo, tenía a C. Roberto, tenía a Cafú, tenía gente a Roger Ceni en la portería. Estaba Romario también, ya en sus últimos años, que a buen nivel. Y todo el mundo los daba por ganadores, tomaba como víctima a Francia, a pesar de tener la localía, como ya lo había dicho. Y aún así se cumplió la frase que decías ahorita. Ellos lo intentaron y lo lograron, ¿no? Y qué padre que así sucedió. Y comenzaron después de esto, después de toda esta luna de miel con el fútbol, de ganar con la Juventus, de ganar un mundial con Francia, que no era poca cosa. De estar en la cima. Sí, exactamente. Comenzaron los negritos en el arroz para Zizou. Porque incluso estando en la Juventus, durante un partido de fase de grupos de la Champions, temporada 2000-2001, le propinó un cabezazo al defensa central Jochen Kientz del Hamburgo, y esto fue el preámbulo y el parteaguas para lo que vamos a platicar más adelante, y denota precisamente el temperamento fuerte que tenía Zidane y la tendencia a perder un poco la cabeza de vez en cuando, ¿no? A ti, poniéndote en la posición de Zidane, vamos a remontarnos a aquel entonces que dices que fue en el 2000-2001. Tú, si fueras Zidane, ¿qué tendría que hacerte un defensa para llevarte a que le des un cabezazo? O sea, para sacarte así de quicio, tan cabrón. Yo creo que, bueno, no sé, estoy hablando por Zidane. Yo creo que hacer referencia a su calva
Pudo haber sido, sí, pudo haber sido algo, ponte a considerar, a lo mejor Sí. es una persona con alopecia, con calvicie, ¿no? Y que te hacen referencia a eso, digo, eres joven, en aquel entonces Zidane tendría unos 30 años a lo mucho, y quedarte pelón a esa edad debe ser una tragedia, ¿no? Sí, que le digan Sí. Michi soplas. Sí, exactamente, sí, exactamente. El Consuelas, el pelón Consuelas. Sí. Sí, imagínate que te hagan un chiste sobre eso, pues sí calienta, ¿no? Ha de Sí, calentar. me imagino. Sí, Afortunadamente no lo yo vivo. también me imagino, afortunadamente, digo, me cargo una melena impresionante, pero me imagino que así ha de ser. Y pues ese fue el parteaguas para lo que vamos a platicar más adelante, como decía, el antecedente que quedó de Zidane propinándole un cabezazo a un defensor. Luego de este incidente, pasando el tiempo, Zidane pasó al que sería su último club como jugador, en el que actualmente sigue o está, que es el Real Madrid. Pagaron por él en ese entonces una cantidad récord de 77.5 millones de euros, que yo creo que a comparación del día de hoy, barato, accesible, sí. Porque ahorita, ¿cuánto pagarías tú por el Zidane de ese entonces ahorita? Híjole, yo creo que un Zidane, bueno, pues sí, guardando proporciones, te costaría mínimo unos entre 100 y 150 millones de euros, ¿no? Más o menos, y me estoy yendo bajo. Sí, yo digo que hasta 200 fácil. Sí. Se convirtió así en el último de los galácticos en llegar a la Casa Blanca. Okay. En el año 2001. Con los merengues jugó 155 partidos y anotó 37 goles, lo que decíamos. No era tanta su conversión gol por partido, pero en sus funciones yo creo que no era el ser el goleador. Para eso tenían a otros jugadores, y él en su estilo y en su forma de jugar cumplía totalmente. Okay. Fue campeón de la Champions League en la final del 2002, donde derrotaron al Bayer Leverkusen, con ese gol tan bellísimo de volea tras un centro de Roberto Carlos. Un golazo, yo creo que uno de los mejores en la historia, si no es que el mejor quizá de la historia de la Champions League. Sí, fácil. Un golazo impresionante que fue de zurda, si no me equivoco, incluso. Y bueno, Zizou llegó a ser el último de los galácticos. Ya llegó, digamos, a comparación de cómo llegó Beckham y de cómo llegó Ronaldo, llegó ya un poquito más entrado en años. No era viejo ni mucho menos, pero ya era más, ya era más experimentado. Y llegó a ponerle esa pieza que le faltaba, porque si recordamos bien, Guti era aquella pieza más parecida a un 10 que estaba, pero Guti era muy irregular. Sí, y Zidane vino a poner esa pieza que faltaba. Y además era un equipazo, era muy... Para donde voltearas a verlo, siempre había algún jugador que pudiera cargarse con el equipo y hacer lo que quisiera con él, y yo creo que Zidane era de los más constantes y los que más podían hacer eso. Okay. Con el Real Madrid duró cerca de 5 temporadas, hasta el año del 2006, justo el año donde ocurrió la tragedia en la que estamos inmiscuidos hoy, lo que truje Shencha. A lo que nos atañe, lo que nos truje, vamos a hablar precisamente de cómo fue todo el recorrido que llevó el cabezazo de Zidane. El cabezazo no nada más fue en esa final, sino tiene un recorrido bastante turbulento. Francia inició la Copa del Mundo en el grupo G con un empate de 0-0 ante Suiza, así que no inició pues de la mejor manera. Equipazo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que debió sentirse afortunado Francia de sacarle el empate a Suiza 0 goles. Sí, un empate que le supo a victoria. Le supo victoria a los franceses ese empate. Y después tuvieron un empate a un gol con Corea del Sur, también otra potencia impresionante que le hizo ver su suerte a los franceses. Salió muy bien librado. Salió bien librado de esos dos partidos que eran quizás los más difíciles de su historia en un mundial. Y los galos se jugaron pues ahora sí que todo por el todo ante la selección de Togo, a la que vencieron 2-0, calificando como segundos de grupo con los mismos puntos que Suiza, pero con una menor diferencia de goles. Y fíjate, Suiza que en aquel entonces pues no tenía un equipo con muchas luces, pero quedó incluso arriba de Francia, cuando en teoría se podría pensar que Francia es quien arrase con ese grupo. Ya vimos que para nada. Y de hecho
muchos califican, y era lo que estaba leyendo cuando recolectaba la información, que ese mundial en particular cerró mucho las brechas entre equipos chicos y equipos grandes, o selecciones chicas o selecciones grandes. Sí. Se vieron pues ahora sí que un poco mal los equipos que eran importantes, como dice Luis García, siempre ganan los mismos. Pues aquí los mismos que siempre ganan ya no la vieron tan fácil, ¿no? Y además de que en ese entonces fue cuando empezó a fortalecerse el fútbol en los países africanos, que de ese tiempo para acá se les indigesta a la mayoría de los equipos. Correcto. Que siempre están ahí dando guerra, que probablemente no han trascendido más allá, pero siempre están ahí sacando canas verdes. Sí, siempre están ahí como piedrita en el zapato, ¿no? Y después de eso, pues tuvimos el turno de los octavos de final, donde a Francia le tocó medirse a España. La Furia Roja abrió el marcador al minuto 28 con un gol de penal de David Villa, pero al 41 Ribéry emparejó los cartones tras un gol a pase filtrado de Patrick Vieira. Ribéry, que la neta para mí es uno de mis jugadores favoritos, y en ese mundial también se rifó bien cabrón. Sí, en ese mundial precisamente despuntaron estrellas como mismo Ribéry, como Robben. Sí. Despuntaron muchas estrellas que a la postre y apenas hasta hace pocos días eran jugadores importantes en equipos grandes, ¿no? Sí, hace cuánto tiempo, ¿verdad? Y lograron trascender por tantos años, quiere decir de la calidad que había desde entonces. Correcto. Patrick Vieira fue quien en el 83 puso 2-1, y ya en tiempo de compensación, específicamente al minuto 93, en un contragolpe muy bien gestado por el centro del campo, Zidane venció a su compañero de equipo Iker Casillas para encajar el 3-1 definitivo. Como dato curioso, y esto la verdad lo saqué de un comentario de los huevos. Sí, no. Bueno, casi, ¿no? No sabía si era verídico, lo tuve que checar. En un comentario de un video de Facebook vi que era como el chiste más grande, porque el periódico Marca, justo cuando va a ocurrir este partido entre Francia y España, el periódico Marca, como para quienes no lo sepan, es un medio deportivo, uno de los más importantes de España. Sí, saca una portada de su periódico en la que dice: vamos a jubilar a Zidane. Vamos a jubilar a Zidane, y pues hasta la fecha es un chiste muy bien contado, sí, porque no le pasaron por encima a la buena España, ¿no? Sí, se los chingaron. Los galos continuaron su camino en el mundial para enfrentar a Brasil en cuartos de final. Un partidazo de Zizou. Sí. Un partido que terminó 1-0 con gol de Henry tras un centro de tiro libre del propio Zidane. En este partido se enfrentó el apogeo del juego bonito. Yo creo que todos nos acordamos, o los que estamos metidos en este mundo del fútbol que nos gusta tanto, nos acordamos y crecimos con los videos del juego bonito, que veíamos a Ronaldinho que acá hacer su magia. Que luego estabas en la casa queriendo meter el balón en un refrigerador, ¿no? Sí, que... O pasándolo entre las piernas de tu hermano, ¿no? Que te querías sentir como Ronaldinho pegándole al travesaño, pegándole, sí, todas tus macetas. Sí, exactamente. Francia ahí fue donde se dio cuenta que la selección era considerada favorita para llevarse la Copa del Mundo, precisamente por el equipo y el arsenal que tenía, y sobre todo porque ya había dejado en el camino a dos grandes contendientes. De hecho, otra vez Brasil, por la generación que tenía, yo creo que es la última generación realmente poderosa, sí, donde estaba Kaká, estaba Ronaldinho, estaba C. Roberto, estaba Ronaldo, estaba Adriano, estaba Robinho. Era una generación sumamente poderosa. Carlos, Cafú, Roberto Carlos, Juan, Lucio en la defensa, Dida, que estaba en la portería, que es quizá la última generación dorada de Brasil. Y pues a pesar de que ya habían ganado, y también ya venían como favoritos por haber ganado el Mundial 4 años antes, en el 2002, Francia los despachó completamente. Y que como dato fue el mundial en el que Ronaldo se puso como primer lugar en anotador de goles en las Copas del Mundo, que a la postre Klose exactamente. Y a los galos poco les importó dejar fuera al favorito y continuaron su andar en semifinales ante Portugal,
en un partido bastante disputado. De hecho, yo vi un resumen pequeño del partido y sí fue un partido bastante trabado en media cancha. Eh, y de penal, sí, el propio Zidane al minuto 33 puso a los franceses en una final. En esta ocasión en suelo alemán, a diferencia de como ocurrió en 1998, que fue en su casa. Enfrentando a Portugal, que se las vieron negras contra México en ese Sí. mundial. Sí. No ser porque Omar Bravo la manda a la chingada en ese penal. Pues es que sabe qué hubiera pobrecito pasado? no ve bien, Omar Bravo no ve Sí, bien y sí, imagínate. Sí, ve como 3 porteros, ¿no? Sí, ve, sí, apenas si puede caminar el hombre. Y pues fue así como llegó el partido que nos atañe, que nos tiene aquí, la esperada final del Mundial 2006, que fue un 9 de julio del año 2006, donde Italia, que había dejado atrás equipazos como Australia y Ucrania, y al anfitrión Alemania, que eso sí no es poca cosa. Sí, en tiempo extra, ¿no? Me parece que fue esa resolución. Exactamente. Le plantó cara a la Francia de Zidane, Ribéry, Henry, Bartés y compañía, que venía motivada de haber eliminado a grandes como Brasil, como la misma España y como Portugal, todo en partidos muy disputados. Fue una final bastante convulsa porque apenas al minuto 1 Thierry Henry sufrió un choque con nada más y nada menos que Fabio Cannavaro, que no es poca cosa, pues como Balón de oro. es como chocar con una pared, me imagino chocar con Fabio Cannavaro, ojalá yo chocar algún día con Fabio Cannavaro. ¿Cómo quieres chocar con él? Pues no sé, como sea. Espaldas. Sí, como me quiera recibir. Y cayó inconsciente Thierry Henry con justa razón. De hecho, le tuvieron que poner hasta sales de amoníaco a Titi Henry para que pudiera reanimarse. Porque imagínate el golpe impresionante que se tuvo que llevar. Santo chingazo. Santo chingazo contra Fabio Cannavaro, en efecto. Luego al minuto 5, Marco Materazzi, quien es otra de nuestros protagonistas Villano. de esta noche, ¿sí? Villano y víctima a la vez, ¿no? Porque la vida no es color de rosa ni color gris, ni color blanco o negro, siempre hay grises. Y él es víctima en una parte, pero villano en la otra. Aproximadamente al minuto 5 derribó a Florent Malouda en el área. Y el árbitro pitó penal. ¿Quién lo cobró? ¿Quién más? Zidane. Nuestra estrella, nuestro Zidane querido, que lo hizo a lo Panenka y de campanazo. O sea, lo imposible lo hizo posible Zidane. Contra Buffon. Y contra Buffon en la final de un mundial. O sea, sí, poca cosa. Y que estuvo a nada por la manera en la que votó, que no se lo validaran. Sí, de hecho ahí en el resumen que estuve viendo del partido, sí hay imágenes congeladas donde se ve que el balón está completamente adentro. Pero sí, imagínate, pues sin VAR, sí, era un volado, ¿no? Sí, ahí se nota la preocupación de todos porque Zidane estaba seguro que había entrado, pero estaba con la duda de si lo fueran a validar o no. Materazzi entonces se redimió y al minuto 19, tras un córner de otro crack, Pirlo, con un cabezazo anota el 1-1. Luego de todo esto, Francia optó por replegarse todo el resto del primer tiempo. O sea que Francia básicamente recularon los culos. Sí. Se echaron para atrás y le jugaron a Italia al modo que Italia le gusta jugar, pero al catenacho. Exactamente. Los italianos no mordieron el anzuelo, ni se fueron al ataque, ni nada. Se quedaron insistiendo a vencer a Bartés con balón parado, básicamente. Okay. Para la segunda mitad, Henry tuvo una jugada donde se llevó a 4 italianos, yo creo muy a su estilo, ¿no? Tan elegante también. Sí. Que todo el mundo... Hay una anécdota que me gusta mucho de Enrique, que dice de la elegancia con la que jugaba, que él a huevo tenía que jugar con las cintas de los tenis. Era la manera en la que él conducía el balón, fíjate. Y así también era de una manera tan vistosa su juego. Después de llevarse a esos 4 italianos, definió muy forzado ante Buffon, que solo hincándose le llegó la pelotita pelada, ¿no? Le llegó rodando. Que le llegó muy fácil. Llegó muy sobrado Titi, obviamente. Ha de ser una técnica, ahorita que me estoy poniendo a pensar, si de por sí yo con el pie completo no puedo, imagínate con las puras cintas. Si de por sí tenemos pata de lonche. Pata de lonche, exactamente, como nos hacemos llamar, pues imagínate con las cintas, imposible. Sí, Zambrotta derribó en el área a Henry, pero el árbitro se hizo pendejo y no marcó el penal.
Ok, se tragó el silbato básicamente. Y no fue hasta el minuto 90 que nuestro protagonista acaparó los reflectores, ya que tras un choque otra vez con Cannavaro, se le salió el hombro derecho, lo que hizo que pidiera inmediatamente el cambio, pero al final de cuentas lo vendaron y siguió en el encuentro, que se fue a tiempo extra. O sea, esto parece novela, cabrón, pasó de todo. Sí, pasó exactamente de todo y todo fue culpa de Cannavaro, así como todo es culpa de la United, aquí todo fue culpa de Cannavaro. Y al minuto 13 del primer tiempo extra, tras un centro de Willy Sagnol, Zidane metió un cabezazo que Buffon sacó en la línea, gesto que provocó que en Zidane un grito pues, de desesperación. Imagínate lo frustrante que debe ser en ese minuto del tiempo extra estar a punto y en la línea para meter un gol y que Buffon te lo saque de esa manera. No, pues es que debe ser una vez como como el gesto que tuvo, la desesperación, y me imagino que debe de ser así frustrante el no poder convertir ya con tanto cansancio, no solo de este partido, sino de todo el mundial, de toda la temporada, todo lo que conllevaba. Además de que ya estamos hablando de un Zidane maduro, que ya estaba a las puertas del retiro, y me imagino que su cansancio era fuertísimo. Y finalmente, casi al minuto 3 del segundo tiempo extra, pasó lo impensable. Marco Materazzi se hizo de palabras con Zidane y de pocas palabras y básicamente de chingazo le recetó un cabezazo en el pecho, justo en el centro del pecho, sofocándolo y dejándolo en el suelo. El árbitro en primera instancia, y fíjate que esto es curioso porque digamos que podríamos tomarlo como el antecedente no oficial del VAR. Uh-huh. Porque el árbitro al principio estaba en una jugada recuerdo que era Alessandro Del Piero y un Patrick Vieira. Al otro lado del campo. Patrick Vieira le comete una falta X a Alessandro Del Piero. Él está en esa jugada y mientras está en esa jugada se hacen de palabras Materazzi y Zidane. Se arman los chingazos del otro lado. Exactamente, y es cuando el árbitro no lo ve, evidentemente porque estaba atento a la otra jugada donde estaba el balón. Pero fue por las repeticiones en las pantallas gigantes del estadio que se da cuenta que Zidane hace lo que hace, ¿no? Mete el chingazo, el cabezazo en el centro del pecho de Materazzi. Curioso porque se supone que en los estadios, en las pantallas, no está permitido el pasar las repeticiones, que no debe de haber esa interferencia, vaya, dentro del estadio. Okay. Por lo mismo, para no causar tanta polémica. Qué curioso que ahí se haya pasado y que a pesar de que se sabía que no podían tomar decisión a partir de esas repeticiones, el árbitro lo hizo. Ok. Y bueno, pues gracias a esto, que lo vio en las pantallas, me imagino que debe haber sido alguna orden quizá de muy arriba en FIFA, probablemente, ¿no? Pues que imagínate estar a ese nivel en una final. Sí, era viéndolo bien, a pesar de que seamos fanáticos del estilo de juego de Zidane, era una completa injusticia que él estuviera en el campo después de hacer algo así, ¿no? Y bueno, llegó la orden de muy arriba, yo creo, de FIFA y se realizó de esa manera la expulsión. Y así, pues, se fue prácticamente por la puerta de atrás, no de su carrera, pero sí de ese partido, Zidane, y terminó de una manera muy agridulce, ¿no? La imagen esa en la que va caminando hacia el vestidor, quitándose las vendas de las muñecas, pasando al lado de la copa, es triste esa sí. Imagen. Pero pues es algo que a final de cuentas él se ganó con sus acciones. Y a la postre Italia se coronó campeona de ese mundial al llegar a penales y ganar 5-3, llevándose así lo que fue su cuarto campeonato del mundo. Pero ahora vamos a las versiones. ¿Qué dice Materazzi? Porque todo se enfoca en Zidane, ¿no? Porque era la estrella, porque fue el que cometió el error. Por el retiro. Por el retiro, exactamente. Pero, ¿qué fue lo que dijo Materazzi de todo esto? Bueno, pues hay una versión que él contó a los medios en Italia, en la que dice, y cito, tuvimos un contacto en el área, él marcó el gol de Francia en el primer tiempo y el entrenador Marcello Lippi me pidió que lo marcara. Después del primer choque yo le pedí disculpas y él reaccionó mal. Relata Materazzi. A ver, hasta aquí. Sí. ¿Qué tanto valor le das a esa declaración? Sabiendo que los italianos son férreos, que son duros, no creo que nada más haya sido, sorry, carnal.
Y fíjate que esta declaración la da 13 años después, es de 2019, entonces puede haber cositas ahí como que omite Materazzi, porque obviamente cada quien va a hablar como quiere que le vaya en la feria, y puede haber cositas ahí que Materazzi, que obviamente los italianos tienen fama de ser muy recios, tanto para defender físicamente como para defender con palabras, ¿no? Son defensas chingaquedito. Tras varios roces, continuó con la cita, se desató todo. En el tercer choque le fruncía el ceño y él me dijo: te daré mi camiseta más tarde. A lo que yo le respondí que prefería a su hermana antes que su camiseta. Chingado. Es que se metió con la familia. Sí, exactamente. Ya no se metió con la calvicie, ya se metió con la familia. Entonces ya es una cosa... Sí, ya es una cosa que cala más. Imagínate que le hubiera dicho: pásame a tu hermana, a pesar de que esté pelona también. Sí, aviéntame. Sí. Aviéntame a tu hermana aunque esté pelona. Uh-huh. Sí, imagínate, hubiera calado impresionante. Hay otra versión que dice que Materazzi le dijo que prefería a la puta de su hermana. Que ahí está todavía más, que ahí está todavía más peor, como dicen en el rancho. Y pues esas son las versiones de la versión de Materazzi de lo que sucedió. En ese mismo año, y se hizo muy conocido, se lanzó un videojuego en línea en el que se podía jugar como Zidane, y para pasar de nivel tenías que darle de cabezazos a un Materazzi o a los Materazzis que te iban saliendo a lo largo del camino, ¿no? Cuantas veces se pudiera. Ese videojuego se reprodujo en México luego de que Jesús Corona, portero del Cruz Azul está maldito incluso en nuestro podcast, ya llevamos muchas menciones para mal. Nuestros amigos nos van a odiar. Exacto. Qué bueno, de todas maneras no nos van a dar de lo que se odian ellos yéndole a ese equipo, ¿no? De todas maneras no nos van a ver, ¿no? Le dio un cabezazo a un empleado de Monarcas Morelia en un juego de liguilla de 2011, también ese fue muy famoso aquí en México. Y yo creo que, bueno, es claro que ese cabezazo todavía fue mucho peor y más certero que el que Zidane pudo haber hecho. Fue a una parte muchísimo más peligrosa, digámoslo así. Y por su parte Zidane fue de programas y entrevistas donde lo han invitado para tratar el tema en tono de broma, sobre todo en Francia y en Europa en particular. Poco se refiere al tema y actualmente es uno de los entrenadores más exitosos del mundo con el Real Madrid. Que a huevo tiene que darle la vuelta, ¿no? O sea, me imagino la vergüenza que debe cargar tras ese momento por lo que pasó después. O sea, yo creo que él se sintió el culpable de la derrota de Francia en ese mundial. Sí, pues básicamente por sus malas decisiones propició una muy buena parte de esa derrota. Pero yo creo que a este momento, con todo el éxito que ha tenido con el Real Madrid, bueno, estoy hablando como aficionado al Real Madrid. Yo en lo particular, cuando me viene el nombre de Zidane a la mente, no es lo primero que recuerdo, ese cabezazo, pero sí es una manchita, ¿no? Y sobre todo por la circunstancia que es una final, que era a punto de su retiro, todas estas cosas que en ese entonces sí hicieron ver a Zidane pues bastante mal. Tan cerca y tan lejos, o cercas, como quieras decirlo. Sí, como tú lo quieras llamar. Y pues hasta aquí llegamos. Estamos llegando al final de Pata de Lonche. Les agradecemos a todos aquellos que nos vayan a escuchar. Les pedimos que compartan, que se suscriban al canal, y pues que nos sugieran temas o nos corrijan si un dato lo dimos mal, porque también se vale. Nos corrijan en los comentarios y pues estamos pendientes. No sé si quieras agregar algo. Abiertos a la conversación. Gracias por llegar hasta este momento, gracias por escucharnos. Esperamos haya sido de su agrado y que los demás temas sean igual o más interesantes para ustedes y siga creciendo la comunidad. Pues les agradecemos mucho, nos vemos en la próxima y chido.